Bien, vamos a empezar. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que inició en 1939 y acabó en 1945. Este conflicto militar, como les digo, se inició en 1939 con el enfrentamiento bélico en Europa entre Alemania y la coalición franco-británica. Se extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta. Participaron 65 países con más de 100 millones de hombres. Terminó en 1945 y marcó el nacimiento de un nuevo orden mundial, denominado por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en siglas la URSS. Bien, este es el mapa donde podemos ver las potencias del eje, que son esas celestes, las potencias aliadas y aquellos países que se permanecieron neutros. Causa de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Una de las primeras causas fue el fracaso del Tratado de Versalles. Fue desacreditado por los vencidos por sus injusticias y arbitrariedades. Otra de las causas fue la rivalidad ideológica, perdón. Dice, existían diversas ideologías entre las potencias, el nazismo, el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Dice, rivalidades nazifascistas versus comunistas totalitarios, versus demócratas, arios versus judíos, germanos versus eslavos. Otra de las causas políticas fue el nuevo sistema de alianzas. Ante el fracaso de la sociedad de naciones y la inseguridad europea, se recurrió a las alianzas como un modo de establecer el equilibrio internacional. ¿No? El tratado eje Roma-Berlín-Tokio, ¿no es cierto? En 1900 se sumaron también Hungría, Rumania y Eslovaquia. En 1940 se sumó Bulgaria. Las potencias aliadas fueron Inglaterra, Francia, Turquía, Polonia y Rusia, y Estados Unidos también. Muy bien, acá en Berlín en 1940 se firma el pacto el eje Roma-Berlín-Tokio. Dice, aquí aparece en esta imagen, aparece sentados, ¿no es cierto? El Saburo Kurusu, embajador japonés, Galeazzo Giannio, ¿no es cierto? El ministro de Asuntos Exteriores italiano, ¿no es cierto? El rey fue el alemán Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Y de pie el que está leyendo fue Joaquín von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores germano y artífice del sistema de alianzas que condujo a la formación del eje. Causas económicas. El incumplimiento del pago de la deuda alemana. Dice, Alemania tenía que pagar las reparaciones a los aliados por los daños ocasionados en la Primera Guerra Mundial. En 1921, la deuda era más de 132 mil millones de marcos de oro. Afán imperialista. Alemania reclamaba colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial. Italia deseaba Alemania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Rusia pretendía Finlandia, Estonia, Letonia, Letón y Japón y China. Japón pretendía China, disculpen. Otras causas militares, el creciente armamentismo. Ante el fracaso de la conferencia de desarme en Ginebra en 1964, las naciones se prepararon para la guerra. Hitler decretó el rearme de Alemania en 1925. Italia destinó su presupuesto a la producción de armamentos. Muy bien, causas sociales, exaltación nacionalista. Alemania tenía un sentimiento exagerado que declaraba la superioridad de la raza aria. Buscaba recuperar pueblos del alba alemana. Italia planaba anexar Cosecha, Niza y Saboya. Gobernantes civiles durante el conflicto. En las potencias de eje tenemos en Alemania a Adolfo Hitler, en Italia a Benito Mussolini y en Japón al emperador Hirohito. En las potencias aliadas tenemos a Inglaterra a Churchill, en Francia a Albert Lembrum, en URSS tenemos a Joseph Stalin y en Estados Unidos a Theodore Roosevelt. Inicio de la guerra e invasión a Polonia. El 31 de agosto de 1939, miembros de las SS alemanas simularon un ataque a una emisora de radio en la ciudad de Givers, cerca de la frontera polaca. Esta acción presentaba como inicio de una agresión polaca contra Alemania. Proporcionó la justificación para que al día siguiente el ejército alemán iniciara la invasión al territorio polaco. El 17 de septiembre, fuerzas soviéticas iniciaron la misma operación desde y apoyados por las cláusulas secretas del pacto germano-soviético firmado ese año. La invasión de Polonia condujo a las declaraciones de guerra de Alemania por parte de Reino Unido y Francia. La Segunda Guerra Comercial había comenzado en Europa.
tal como pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? El ataque de Rusia, de Prusia y el ataque alemán. El desembarco en Normandía. El 6 de junio de 1944, conocido también como el Día D, los aliados iniciaron la invasión de Francia ocupada por los nazis, con el apoyo de 5.000 barcos y 11.000 aviones y 120.000 soldados, tropas estadounidenses, británicas y canadienses. Fueron desembarcados en 5 playas situadas del río Or y la península de Contigny. Dewey Davidson fue enviado a Londres en 1942 para dirigir las fuerzas estadounidenses en campo europeo. En enero de 1944 fue nombrado comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, que había de desembarcar en Normandía. Tras la guerra sería el presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos, desde 1953 a 1961. Ya como lo pueden ver acá, el desembarco de Normandía. Este día de la victoria en Europa. El 8 de mayo de 1945, los aliados celebraron el día B, Día de la Victoria de Europa. Aquel día los alemanes se rindieron formalmente y Alemania y Austria quedaron como países ocupados. Fueron divididos en 4 zonas, cada una de las cuales pasó a estar administrada por los grandes potencias aliadas, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Unión Soviética. Alemania, ocupada por los soviéticos, se convirtió en un estado comunista. La República Democrática Alemana en octubre de 1943. Dice, se convirtió en la República Federal, se fundó en mayo de 1942 bajo la protección de Estados Unidos. Esta es la zona británica, la zona americana, la zona soviética y la zona francesa, ¿cierto? Tal como lo pueden ver aquí en este pequeño mapa que les estoy mostrando. Bombas atómicas. 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Japón en agosto de 1945. La primera, Little Boy, cayó sobre Hiroshima el día 6, dice, el bombardero B-29 Enola Gay, que había volado desde la base de Tinian sobre Iwo Jima, donde se había dispuesto una pista de aterrizaje de emergencia por si la misión resultaba finalmente abortada. El segundo Fan-Man fue lanzada sobre Nagasaki 3 días después por otro B-29, Bosca. En Hiroshima, alrededor de 2.000 personas perdieron la vida o resultaron heridas. En Nagasaki fueron 60.000. En la actualidad aún se debate y existen opiniones encontradas acerca de la decisión del presidente estadounidense Harry Truman de emplear aquellas bombas que justificó el argumento de poner fin inmediato a la guerra y salvar la vida a los países aliados. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945. Esta es la imagen de los bombarderos tanto como Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto?, en Japón. Consecuencias políticas: fin de los regímenes nazifascistas en Europa, fin del imperialismo nipón, aceptación de un Estado democrático, afirmación del poder soviético y creación de la ONU. En lo técnico y científico, empleo de nuevas tácticas de guerra, relámpagos, sorpresa, guerrillas, maniobras, envolvertes, ataque tridimensional, etc. Dice. Aparatos clasificados como aviones, tanques, submarinos, portaaviones, radares, bazooka. Energía atómica, el uso del átomo, dice, la medicina electricista, lamentablemente se creó la bomba atómica. Recuerden que el átomo fue para la medicina, fue un paso para la medicina, pero relativamente se creó para la bomba atómica. Consecuencias demográficas, pérdidas humanas de más de 35 millones de muertos y un número no calculado de mutilados y heridos. Migraciones por la devastación de las ciudades, demovilización, apatrias y minorías. En lo económico, destrucción de Europa, ciudades devastadas y paralización del sistema económico. Consolidación de Estados Unidos como potencia, el Plan Marshall de 1944. Eso fue todo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Así el tema del día. Muchísimas gracias.